Vamos a desconectar la batería. Batería fuera. Vamos a desmontar estas tapas. Y este tornillo. Vamos a quitar este soporte que no se estorba. Vamos a ver si dejándolo suelto pues nos permite extraer la tapa. Y bueno, hemos tenido que quitarlo y ya podemos sacar la tapa y tenemos a la vista ya la correa de distribución de este vehículo. Que fíjate dónde lo lleva para soltar. Ahí lleva el tensor, ahí arriba, y se suelta de ahí. Aquí al lado. Bueno, por lo menos ya hemos quitado la correa de accesorios. Entonces se saca por aquí. Ahí tenemos la marca de la puesta a punto, que tiene que coincidir con esta otra marca que está aquí. Hay que retirar el sensor de posición del árbol de levas y aquí tenemos la segunda, la marca que se puede ver aquí, y tiene que coincidir con la marca que lleva la tapa de balacines. Joder, cómo lo ha quitado, macho. Es increíble, ¿eh? Es que están para eso, ¿eh? ¿Qué que puede dar una cosa de esa, macho? Están para eso. Ahí. Y ahora tengo ya acceso al piñón del cigüeñal y ahora hay que quitar la tapa posterior, que es esta de aquí. ¿Esa es una marca? Sí. Y el agujerito este siempre para abajo. Ya vamos a ver cómo va el tensor. ¿Ves? El tensor es hidráulico. Así veo como... ¿Has visto cómo retrocede el pistoncito? Vale. Pues entonces habrá que aflojar el tornillo del rodillo y ¿qué iba a hacer yo? Y hacer una palanquita. Una 22. Una 22. ¿Qué tienes que hacer a la vez? Ah, mientras le tiras a la tuerca. Y apretarla para que se quede el tensor flojo. Ya. A ver cómo lo he hecho. Si lo he hecho yo antes, pero así. Como lo he hecho yo antes. Hay que tirarle a esto. Así. Es que no me gusta hacer esto.
Así. Mientras presionas el tensor, Claro. desenroscas la tuerca del rodillo. ¿Has visto cómo se queda floja ya? Sí, ya lo vi. Ese es el sistema. ¿Ves? Ya. Ya sabemos otra cosa. Esto mientras se apalanca, se echa para atrás el tensor, que es este, Sí. y se aprieta. Y Ajá. entonces ya se queda el tensor para la derecha y la correa ya pues se queda floja. Míralo. Ahora lo estás quitando, ¿no? Sí. Muy bien. Pues va a parecer más fácil. Y se queda floja la correa y entonces ya la tenemos suelta y la podemos sacar. Pues ya sabemos otra cosa. Esto mientras se apalanca, se echa para atrás el tensor, que es este, y se aprieta. Y entonces ya se queda el tensor para la derecha y la correa ya pues se queda floja. Míralo, ahora lo estás quitando, ¿no? Sí. Muy bien. Va a parecer más fácil. Y se queda floja la correa y entonces ya la tenemos suelta y la podemos sacar. Y el retén del cigüeñal, ya que está el retén también está un poco como está. Esto tiene una marca que iba para la derecha, que es esta que iba para la derecha, y esta es la posición del retén. Esto tiene un aro, sí es verdad, tiene un aro de montaje, pues hay que sacarlo. Esto, claro, es para que no se dañe. Es para que no se dañe. Bueno, Luis, ¿ahora qué es lo que estás haciendo? Pues apretando el retén, el portarretén con el retén. Que esto, una vez que está apretado, esta chisma de aquí, ¿ves? Se quita. Sí. ¿Sabes? Porque es para el montaje. ¿Sabes? Es una herramienta de montaje. Exacto. Una herramienta de montaje para facilitar, un útil que te pone para facilitarte el montaje. Ahora mismo ya está el retén colocado y ya vas a apretar. Y ahora lo apretamos así en cruz, que no, para que entre bien, asiente bien. Pues ha ido, yo creo que te ha tirado aceite por ir sin... Es que le faltaban 3 tornillos. No iba acoplado eso bien, ¿no? Claro. Y por eso te iba a tirar aceite. Bueno, vamos a darle un repaso ya y se puede dar por finalizado el montaje del retén. Este está un poquito flojo, ahí, para que no te tire aceite por ningún lado. ¿Qué estás haciendo ahora? Voy a quitar el rodillo. Es el que aflojaste. El que afloje, pero no quiero dejar un poquillo el tensor. Venga, meter aquí algo, el destornillador, para dejarlo así medio trabado, para que me cueste menos. Para que no se mueva y se pueda desenroscar. No quiero tampoco, a ver si se nos va a salir el tensor, no creo que se nos salga el... Espérate, antes de quitarlo, voy a comprobar los nuevos. Si son iguales. No son exactamente iguales. Uno tiene el ojo más ancho que otro. No, Y de diámetro tampoco son iguales. pues yo creo... Cierto.
de diámetro no son iguales. Pues entonces vamos a quitar el tensor, el tensor, que es el más... el peor, el que está peorcillo. Ahí, ya lo llevas. Ya está. Y este va a ser este. Porque este no es. Este es el otro. Este va a ser este. Y lo montamos con las letras para arriba. Y este es el juego que nos da para poder tensar. Ya va el nuevo. Ya va el nuevo que no entra. Ya va el nuevo que no entra. Porque es nuevo. No sé si se lo va a llevar que lo lleve el tornillo. ¿Quiere grasa? No. No me entra el tornillo. No me entra el tornillo. Vamos justito. Tiene que entrar más, sí que va muy ajustado. Si quieres grasa o algo, un lubricante, te lo paso. Joder, siempre. Ya, ahora parece que... Ahí no, tiene que entrar más. Pero bueno, si el otro ha salido muy bien, Tiene que entrar más, me cago en la puta hora. Sí, va entrando. Conforme lo mueves. Pero mal, está entrando pero mal. No, pero tiene que entrar más. ¿Cómo lo meto yo? ¿Cómo lo meto yo? Eso, ¿cómo lo meto? Está apalancando, ¿no? Sí, habrá que hacer algo ahí. Bueno, vamos a darle otro par de vueltas. Otro par de vueltas al cigüeñal. Primera vuelta. Y el cigüeñal con la marca, con el círculo para abajo. Y con la marca, con la rueda para arriba. Bueno, le damos al tensor, perdón, al rodillo guía los 44 newtons que tiene que llevar. Vale. Bueno, el tensor este también le hemos dado un par de aprietes, en este caso le hemos dado 60 newton metros, aunque tensor es hidráulico, el tensor es hidráulico, él tensa por él solo. Cuando esto se suelta esta tuerca, él tensa por él solo. El tensor hidráulico aquí lo tenemos. Y luego la tapa de distribución, luego ya te digo, ya cuando se pida y todo eso se pone, porque es que sabe lo que va a pasar, que se va a enganchar, la va a enganchar la correa y la vamos a liar. Y por eso prefiero dejar la tapa esa sin poner de momento y hasta que se pida. Bueno, vamos a poner la rueda. ¡Ha arrancado!
arrancado. Va redonda, no echa humo. Ha arrancado. ¿Para? Así como va.